Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Andes Subas y Jalil Ibrahim Ceyhan, quienes protagonizaron juntos Almohadilla Bir Masal Musicali, fueron vistos después del ensayo. Los dos actores, que estaban entusiasmados con el musical, dijeron que se reunirían con su manager y cenarían. Los jugadores, que se mostraron de buen humor, no olvidaron charlar con los periodistas. Ceyhan, cuando se le preguntó cómo piensa sobre las relaciones retorcidas en los escenarios que se han representado en las series de televisión últimamente, dijo: "Creo que los escenarios que representamos deberían tener un mensaje social. Sí, estos se viven en la sociedad, pero no deberían normalizarse. Si bien aquí desempeñamos un papel, también tenemos un deber importante", afirmó. Con estas palabras, Jalil Ibrahim Ceyhan criticó implícitamente la serie de televisión Kızılcık Şerbeti, protagonizada por su exnovia Aslı Turkoglu. Cabe preguntarse cómo responderá Aslı a estas críticas. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Andes Subas y Jalil Ibrahim Ceyhan, que protagonizaron juntos el musical Bir Masal, uno de los proyectos más esperados de los últimos tiempos, llama la atención por sus exitosas actuaciones escénicas y su armonía. Los dos talentosos actores mantuvieron una conversación amistosa con los periodistas un día después de intensos ensayos. Expresando su gran placer de participar en este proyecto especial que reúne la magia de la música y el escenario, el dúo garantizó que el musical regalará al público momentos inolvidables. Subas y Ceyhan, a quienes se observó llenos de energía después del ensayo, declararon que tendrían una reunión importante con sus managers después de una breve conversación. Andes Subas respondió con gran entusiasmo las preguntas sobre su experiencia musical. Nunca antes había participado en un proyecto musical tan grande. Subir al escenario y contar una historia con música es una experiencia completamente diferente. Esta es una nueva aventura para mí y estoy muy emocionado. Subas dijo que estaba deseando reunirse con el público, pero expresó su satisfacción porque proyectos de este tipo están atrayendo cada vez más atención en Turquía. Jalil Ibrahim Ceyhan también abordó su experiencia escénica desde una perspectiva diferente. Ceyhan dijo: "Vengo de la industria de la televisión y las series de televisión. Sin embargo, el escenario requiere una disciplina completamente diferente. Fue una gran experiencia para mí participar en este proyecto, donde ahora incluimos la música. Creo que fue un musical de cuento de hadas, brindará a la audiencia no solo entretenimiento sino también un mensaje significativo", dijo. Crítica de escenarios por parte de Jalil Ibrahim Ceyhan: "Las relaciones distorsionadas no deberían normalizarse". Más adelante en la conversación, el periodista preguntó qué pensaban sobre el tema de las relaciones distorsionadas, que se trata con frecuencia en las series de televisión. Esta cuestión dejó su huella en el orden del día con las críticas claramente expresadas por Jalil Ibrahim Ceyhan. "Creo que los escenarios que representamos deberían tener un mensaje social. Sí, las relaciones distorsionadas son una realidad, ocurren en la sociedad, pero estas relaciones definitivamente no deberían normalizarse. Cuando se discuten temas de este tipo en las series de televisión, nosotros, los actores, tenemos una gran responsabilidad. Porque el público está influenciado por nosotros. La presencia constante de este tipo de relaciones en las pantallas puede convertirlas en algo común y corriente. Debemos tener mucho cuidado en este punto". Con estas declaraciones, Ceyhan hizo una velada referencia a la serie Kızılcık Şerbeti, que ha ganado gran popularidad en los últimos tiempos. El hecho de que su exnovia Aslı Turkoglu asumiera el papel principal en la serie, y el escenario de la serie basado en relaciones distorsionadas hizo que el mensaje subyacente en las palabras de Ceyhan fuera aún más claro. Estas críticas a Ceyhan tuvieron amplia repercusión, especialmente en las redes sociales. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia.
¿Una referencia a su exnovia Zlaturkoglu? Estas declaraciones de Halil Ibrahim Ceyhan fueron interpretadas por mucha gente como una crítica a Zlaturkoglu. Porque KZLCK Serveti, protagonizada por Turkoglu, llama la atención por su atrevido y controvertido escenario del que se ha hablado recientemente. Si bien los triángulos amorosos, la infidelidad y los conflictos sociales representados en la serie afectaron profundamente a muchos espectadores, también se convirtieron en blanco de críticas. Las palabras de Ceyhan, "Es nuestra responsabilidad dar un mensaje a la sociedad", demuestran que él adopta una postura personal contra este tipo de series de televisión. Después de estas declaraciones, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo responderá Zlaturkoglu a estas críticas implícitas a su exnovia? Teniendo en cuenta la historia de la relación entre los dos y las tensiones que siguieron, se espera que este tipo de disputas encuentre más cobertura en los medios. Las declaraciones de Halil Ibrahim Ceyhan rápidamente se convirtieron en trending topic en las redes sociales. Después de estas declaraciones, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo responderá Zlaturkoglu a estas críticas implícitas a su exnovia? Teniendo en cuenta la historia de la relación entre los dos y las tensiones que siguieron, se espera que este tipo de disputas encuentre más cobertura en los medios. Las declaraciones de Halil Ibrahim Ceyhan rápidamente se convirtieron en trending topic en las redes sociales. En particular, muchos espectadores apoyaron la afirmación del actor de que las relaciones distorsionadas no deben normalizarse. Sin embargo, los fanáticos de Zlaturkoglu comenzaron a presentar contraargumentos, argumentando que las palabras de Ceyhan criticaban directamente la serie KZLCK Serveti. Los fans de Turkoglu afirmaron que las palabras de Ceyhan eran un intento de continuar una discusión personal a través de los medios. Después de estas duras declaraciones de Halil Ibrahim Ceyhan, todas las miradas se dirigieron durante un tiempo a Andes Subas. Sin embargo, Subas no hizo ningún comentario sobre este tema. Solo habló sobre el proceso creativo de Bir Masal musical, demostrando que sigue enfocado en el proyecto. Si bien Subas expresó su devoción por el escenario y su arte, prefirió guardar silencio ante las declaraciones de Ceyhan. Si bien la armonía de Andes Subas y Halil Ibrahim Ceyhan en el proyecto musical Bir Masal atrajo la atención tanto en el escenario como detrás de escena, las audaces declaraciones de Halil Ibrahim Ceyhan tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y las redes sociales. Las críticas de Ceyhan a las series de televisión que tratan sobre relaciones distorsionadas provocaron especulaciones, especialmente sobre la serie de televisión KZLCK Serveti, protagonizada por su exnovia Zlaturkoglu. Ahora todo el mundo se pregunta cómo responderá Zlaturkoglu a esta crítica implícita. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.